Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un tema de reflexión que me parece de gran importancia para todos nosotros, para nuestra vida diaria y que es parte de nuestra facultad creadora como seres humanos. Y el tema que quiero tratar es el tema de la comunicación y el tema del verbo, sumamente importante en todas nuestras relaciones humanas y con nosotros mismos también. Entonces, se dice que el verbo fue primero en muchos libros sagrados y es que a través del verbo se materializan todas esas ideas que nosotros traemos de ese plano mental y nosotros creamos a través del verbo. El verbo es la forma de expresión del espíritu y es por medio de que a través del verbo el espíritu puede manifestarse. Entonces, fíjate qué interesante aprender a comunicarnos nosotros con nosotros mismos para poder intentar comunicarnos con el entorno y con lo que está afuera y saber utilizar las palabras correctamente. Las palabras acertadas, asertivas, vamos a decirlo de alguna manera, porque generalmente nosotros cuando tratamos en nuestro entorno o cuando hablamos casi siempre o inconscientemente lo hacemos para obtener algo o para ser tomados en cuenta o para imponer nuestras ideas o nuestras posturas. Sin embargo, el verbo yo creo que ha sido para conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con los otros. Y la comunicación no violenta nos dice que es este método para poder conectarnos con los otros independientemente del resultado, pero realmente la intención o el objetivo es poder conectarme con el otro, pero para eso primero tengo que empezar conectándome conmigo mismo. Es importante saber qué es lo que yo estoy pensando en determinado momento, qué es lo que yo estoy sintiendo, lo que ese pensamiento a mí me hace sentir y la emoción que se me genera a través de esos pensamientos que yo estoy teniendo en mi cabeza. Las emociones las vamos a encontrar en nuestro cuerpo, es decir, una emoción se almacena en diversas partes de nuestro cuerpo o en nuestros órganos, ese nudo en la garganta, ese vacío en el estómago, ese dolor en la espalda, en los hombros, el dolor de cabeza, no son más que emociones contenidas, generadas por un sentimiento, que ese sentimiento vino a raíz de un pensamiento. Y fíjate cómo nosotros tenemos pensamientos repetitivos durante toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Hemos aprendido cosas y esos pensamientos se van repitiendo. Hoy yo tengo pensamientos repetitivos que mañana van a ser los mismos que pasado mañana y así duramos nuestra vida años con estos mismos pensamientos, estas programaciones o estos patrones de repetición. Y luego nos preguntamos, ¿por qué en mi vida se repiten estas circunstancias? ¿O por qué no puedo salir de determinada circunstancia? Bueno, porque nuestra mente sigue con esos pensamientos repetitivos y sigue generando esos mismos sentimientos y esas mismas emociones y está enseñando al cuerpo a trabajar sobre ese patrón de aprendizaje, sobre ese patrón de comportamiento y tenemos los mismos hábitos repetitivos. Entonces, qué importante es poder fijarnos primero en qué pensamientos estamos teniendo e intentar alinearlos y a la hora de hablar intentar ser coherentes, primero que nada, con lo que yo quiero transmitir, con lo que estoy pensando o con lo que yo estoy sintiendo y al mismo tiempo buscar la manera de poder conectar con el que está enfrente. Eso sería lo ideal, pero claro, viene a traernos un trabajo pues que es un poco complicado de llevar a cabo. Cuando nosotros no expresamos con las palabras correctas o con las expresiones correctas lo que queremos decir, lo que queremos transmitir o lo que queremos expresar, dentro de nosotros se va a quedar esa energía, ese cúmulo de energía
que no pudo ser liberada y que de una forma o de otra va a intentar salir, va a intentar liberarse. Puede ser a través de un dolor físico, un dolor corporal o a través de otro tipo de situaciones que a nosotros nos va a llevar a estar en conflicto con nosotros mismos. Por eso es importante buscar las palabras adecuadas para que nosotros podamos expresarnos. Cuando nosotros no decimos las cosas, no expresamos eso como lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, no es expresado de manera correcta o hay un conflicto con la expresión a través de la palabra, del verbo. Lo primero es que vamos a tener problemas en nuestra boca, es decir, en nuestra dentadura, porque a través de nuestra boca es que el espíritu está alumbrando lo que necesita ser expresado. Y cada palabra tiene una vibración y esas vibraciones se reproducen en nuestra boca cuando nosotros estamos pronunciando esa palabra, hacen vibrar a lo que está dentro de nuestra boca, que serían nuestros dientes. Entonces, cuando nosotros tenemos algún conflicto que no podemos resolver, van a aparecer diversas afecciones en nuestra boca, diversas afecciones en nuestros dientes, como podrían ser algunas de ellas, pues podrían ser las caries, por mencionar algunas otras. Y las caries vienen a ser pues estos pequeños agujeritos o orificios que no pueden ser provocados simplemente por un alimento, por no lavarse los dientes. Se necesita algo más para que una caries pueda aparecer, ya que el esmalte dental es sumamente duro, es igual de duro que un diamante. Entonces no podemos rompernos nuestros dientes con un golpe, no se puede romper un diente o el esmalte dental por un golpe o por mala higiene. Estos son tan duros y cumplen su función de proteger que no se pueden romper por cualquier de estas situaciones. Tiene que haber en nuestro organismo una información que haga que esos cristales del esmalte dental puedan abrirse para que entre esa bacteria que pueda ocasionar esas caries, y todo esto viene provocado por esa falta de poder poner en palabras lo que yo estoy viviendo. Esto viene interconectado con lo que es la glándula pineal, y la glándula pineal está rodeada de cristales de hidroxiapatita, que son los mismos por los que está hecho el esmalte dental. Entonces ahí hay una comunicación entre la glándula pineal que manda una señal para que vaya a suceder esta situación. Los dientes son o vienen a ser los fusiles que protegen al cuerpo ante una determinada situación. Es decir, primero se va a ver afectado un diente y después, si no se soluciona el conflicto, entonces podría ser que esta situación vaya a pasar a otra parte del cuerpo. Entonces, una afección dental ya nos está hablando a nosotros de una situación que tenemos que resolver. Y lo primero sería mantener una comunicación o una conexión conmigo misma, con la situación que yo estoy viviendo, y poder ser coherente conmigo misma y al mismo tiempo llevar esa coherencia a la parte externa. Y bueno, aquí viene en todo esto que te estoy comentando, cómo nosotros nos llenamos muchas veces de recuerdos, y muchos recuerdos son ficticios. Muchas cosas que nosotros recordamos muchas veces ni siquiera existieron, y te platico por qué. Esto es porque en todo ese cúmulo de pensamientos, vamos a decir, se da una circunstancia externa, y las circunstancias externas simplemente son, es decir, son neutrales. Las circunstancias son nada más, los conflictos son. Nosotros a los conflictos, a los hechos, a las circunstancias los cargamos de emoción, les damos una carga emocional que los conflictos no tienen. Entonces nosotros tendríamos que aprender y enseñarle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo
cómo observar el hecho, el conflicto de una manera neutral, sin cargarlo de emoción, sin cargarlo de opiniones, de juicios, que no son más que una manifestación de nuestras propias necesidades. Pero realmente los conflictos, los hechos simplemente son y son de manera neutral. Es decir, muchas veces nosotros decimos, es que tal persona hizo un gesto, y con ese gesto está indicando que lo que yo hice no le gustó, o es que tal persona dijo tal cosa, y realmente es ahí donde le metemos a nuestro cerebro, nos metemos a nosotros mismos recuerdos que no han sucedido, porque nosotros no podemos obviar lo que las otras personas están pensando o están sintiendo, y después nosotros lo recordamos. Es que cuando tal persona hizo tal gesto, lo hizo por tal cosa, pero realmente eso nunca sucedió. El hecho sigue siendo un hecho neutral, un hecho concreto, y somos nosotros los que a través de nuestra percepción, que tiene filtros, que son esos pensamientos repetitivos y esas emociones y esos sentimientos, nosotros los acomodamos de acuerdo a cómo estamos nosotros adentro. Entonces sí podemos tener recuerdos que pueden ser ficticios o que nunca pasaron, y la mayoría de nuestros pensamientos y nuestros recuerdos son de esta manera. Entonces tendríamos que aprender a tener la mirada del observador, que simplemente observa cómo pasan las cosas, y aprender a negociar con lo que yo traigo adentro y con lo que está afuera, siempre de esa manera, bajo un procedimiento. Y bueno, el cuerpo, puede decirse que, o se cree que la mente enferma al cuerpo, pero a veces no es así. A veces el cuerpo también enferma a la mente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene unas neuronas que están interconectadas entre ellas mismas, y cada vez que pasa algo, una situación similar o una situación parecida, estas neuronas que están interconectadas activan ese mismo procedimiento que ya conocen, y se activa en el cuerpo automáticamente esas emociones, esos sentimientos, y los mismos hábitos en el cuerpo los va a reproducir. Entonces, muchas veces vamos a decir que el cuerpo sí enferma la mente, porque es fácil aprender cosas nuevas, pero si no las llevamos a la práctica se quedan en mera filosofía. Y la forma de enseñar al cuerpo es no quitar la atención, o siempre manteniendo una autoobservación donde nosotros podamos ver que nuestra mente está reproduciendo esos pensamientos, o que nuestro cuerpo quiere dar 2 pasos para atrás y volver para atrás. Es decir, te pongo un ejemplo. Si yo me quiero levantar todos los días a las 7 de la mañana para salir a caminar, y es un hábito nuevo y una información nueva que yo estoy incorporando a mi vida, a mi rutina, vamos a decir que va a haber días, o los primeros días lo más probable es que mi cuerpo me haga sentir que hace mucho frío, o que hace mucho sol, o que estoy muy cansada, o que me quiero quedar en la cama recostada otro tanto tiempo. Entonces sería allí, no sería la mente ni los pensamientos, sería el cuerpo que me está jalando a mí a que yo me quede en ese estado de confort, porque él ya lo tiene tan aprendido y que actúa de manera automática, que me está jalando a mí para que yo me quede donde mismo. Entonces, para que el cuerpo entienda, es necesario que la información, o que las nuevas, lo que nosotros vamos incorporando nuevo, se lo hagamos entender al cuerpo a través de la experiencia, de vivirlo una vez y otra vez y otra vez, hasta que esto se genere como un hábito o una disciplina, y que el cuerpo ya luego pueda hacerlo, vamos a decir, de manera automática, pero sin que nosotros perdamos esa conciencia de estarnos observando continuamente, porque generalmente nosotros nos guiamos por esos procesos que son automáticos, que ya están instalados en nosotros, y no lo hacemos de manera consciente. Entonces vamos a decir que para que nosotros podamos cambiar una situación, primero es necesario romper esas conexiones que están en nuestro cerebro, romperlas, y cuando se rompen, en ese vacío que queda, meter una información nueva de lo que nosotros queremos lograr. Es importante decirles que
nosotros utilizamos muchas estrategias y muchas estrategias que nosotros utilizamos son erróneas, porque nosotros utilizamos estrategias para no pasar por algo. Es decir, si sé que algo me enferma, yo utilizo estrategias para no enfermarme, pero no utilizo una estrategia para acercarme a la salud. Entonces, lo interesante sería que nosotros buscáramos estrategias que nos acerquen a lo que nosotros queremos llegar, es decir, al resultado final al que nosotros quisiéramos llegar, no para evitar algo, sino para acercarnos a lo que nosotros quisiéramos llegar. Cuando nosotros decidimos cambiar algo en nuestra vida, y que generalmente a veces evitamos hacer cambios porque esos cambios cuestan y esos cambios pueden ser, vamos a decir, hasta cierto punto pues incómodos e incluso dolorosos, porque en un cambio está cambiando no solamente tu cerebro, sino también tu cuerpo, tu biología. Entonces a nosotros lo que nos da miedo es muchas veces que al dar un paso o al irnos a una situación desconocida para nosotros, es ese vacío que nosotros sentimos, es decir, el que vamos a dar un paso y no sabemos si vamos a caer al vacío o vamos a pisar en firme. Todo cambio va a suponer pasar por esta etapa, y en esta etapa en el que sentimos ese vacío, en el que no sabemos si vamos a caer de pie o no vamos a caer, es importante que allí se incorpore la nueva información de lo que nosotros queremos lograr, porque solo ahí es donde el cerebro está vamos a decir, en vacío, y ahí es donde vamos a meter esa información nueva. Entonces es importante que sepamos reconocer que cuando más queremos de alguna manera estar bien, que todo esté bien, que todo siga como ha sido hasta ahora, estamos en una actitud pues podría ser de estar bien, de bienestar, pero no de crecimiento. O sea, no estamos formando algo nuevo para crecer. Y la diferencia es que cuando nosotros aceptamos que para poder crecer vamos a tener que salir muchas veces de esa zona que es la zona en la que estamos bien, en la que no pasa nada, en la que aparentemente algo se altera. Muchos de nosotros queremos alcanzar un estado de felicidad, y es importante decir que el espíritu, el alma nunca se enferman, y que todos tenemos alma, todos tenemos un espíritu, y que podemos llegar a ser seres espirituales simplemente conectando con la vibración de nuestra propia alma, de nuestro propio espíritu. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo de nosotros, elevar esa frecuencia en la que estamos vibrando para poder entrar en esa frecuencia de lo que es la frecuencia de la felicidad que viene de nuestro propio espíritu. Entonces, pues bueno, finalmente quisiera compartirte, vamos a decir, algo que he visto en estos días, porque bueno, cuando nosotros metemos esa información nueva, vamos a decir que vienen hechos que son sincronizados con lo que nosotros queremos y pensamos, y que esas cosas que nosotros queremos vienen a nosotros, nos buscan a nosotros, no nosotros vamos a buscarlas a ellas, porque estamos conectados, vamos a decir, porque sabemos lo que queremos y porque metimos esa información nueva en todo nuestro sistema, vamos a decirlo de alguna manera. Pero también es importante saber que la inercia también va a traer sincronicidad o casualidades, como nosotros queramos llamarlos. Y te voy a poner un ejemplo que con el que recientemente estuve trabajando. Una amiga que tiene ascendencia española, pero ella residía en Argentina, entonces recientemente vino otra vez a vivir a España por motivos laborales, profesionales, y platicaba que había hecho una constelación, y como conclusión, más bien dicho, de esta constelación que ella había hecho, se daba cuenta que ella
a través de este viaje o a través de la vida, o que la vida la había vuelto a traer a España, de donde eran sus ancestros, había vuelto a traer a sus ancestros a su país de nacimiento, a su país de origen, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que también la inercia tiene estas sincronicidades, porque todos nacemos con una energía, con una inercia que nos es dada, que nos es otorgada, a veces cultural, a veces dependiendo del continente en que vivamos, la familia, las creencias, entre otras cosas más. Entonces quiero decir que a lo mejor nosotros somos arrastrados por esa inercia, y es de manera inconsciente que nos dejamos llevar por esa energía. Cuando nosotros ponemos la conciencia, podemos romper con esa inercia y crear nuestro propio futuro, y poder decidir al final de cuentas por qué lo hacemos. Entonces trato de decir que a veces confundimos las sincronicidades que vienen dadas por esa inercia, porque al final de cuentas, si tú traes esa inercia, vas a traer a ti lo mismo, o sea, las mismas cosas, las mismas personas que tienen que ver con esa energía que tú traes. Y si tú vas por la energía de la inercia, seguramente vas a seguir atrayendo más de lo mismo. Es importante desde una postura, vamos a decir, de más altitud, de más conciencia, poder distinguir cuando estamos siendo arrastrados por la inercia, y poder poner un poquito de alto y poder reconducir nuestra propia energía y nuestra propia vida. Bueno, esto es todo lo que quería compartir contigo. Espero que tengas un excelente día. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like para que esto pueda seguir siendo posible, para poder compartir más contenido. Gracias y hasta pronto.